Gracias a Francisco Moreno y al Observatorio, a Mary y a los compañeros por un día excelente. Lo que estoy pasando es una hoja con las citas que no voy a leer, pero a las que voy a aludir para que podamos comentarlas si acaso durante la sección de las preguntas. Y lo que propongo aquí básicamente es un itinerario, ¿no? Un itinerario de mis lecturas y de una relectura bastante reciente del Persiles. Traje también unas imágenes, así que un poco que sirven de fondo. Bien. Si leer en cierta medida implica una acumulación de retornos, de retrocesos, pocas obras tan marcadas por la estela de lo que vino antes como los trabajos de Persiles y Sigismunda. Sobre esta novela póstuma publicada en 1617, éxito editorial en su época, se yergue la sombra de las novelas ejemplares y los dos Quijotes. Se asoma también la muerte del autor, y así Cervantes escribe en el prólogo que la vida se le escapa, despidiéndose del mundo antes de que el Persiles propiamente comience. ¿No? Tenemos esa idea de que el final de la vida corona el principio o lo que viene antes del principio del texto. Que la última novela de Cervantes está íntimamente ligada a su obra maestra, lo revela además la suma de continuidades y contrastes. Entre otras cosas, porque si el Quijote es una novela de recorridos por la geografía española, el Persiles será la novela de aventuras continentales, la novela del mar. Esta distinción, por supuesto, no es tajante, y como punto de partida para una lectura del Persiles, o como invitación a su relectura o lectura, planteo que este es la elaboración de los temas que figuran en los capítulos 61 al 65 del Quijote de 1615, aquellos que narran la estadía del caballero y el escudero en Barcelona. Los episodios barceloneses del Quijote llaman la atención no solo por la presencia excepcional, es decir, única, del tejido urbano en la segunda parte, sino por los eventos que ocurren en la ciudad condal. Pues es en Barcelona donde Don Quijote y Sancho ven por vez primera el mar, donde, al abordar una galera, se sienten abrumados por el alboroto de los aparejos y la conmoción de los marinos, y donde visitan una imprenta en la que su historia apócrifa, es decir, la de Avellaneda, se publica. Es en Barcelona también donde Don Quijote será vencido por el caballero de la Blanca Luna, y así la vocación caballeresca del hidalgo manchego es destrozada literalmente en la orilla, en ese espacio entre la ciudad y el océano. El Persiles, en cambio, comienza con la imagen de un grupo de cautivos, de personajes cautivos, que poco después se embarcan. Lo que sigue entonces es una sucesión de reencuentros, lances, seducciones, combates, ceremonias religiosas y naufragios que marcan el peregrinaje de Periandro y Auristela, dos jóvenes escandinavos que viajan de incógnito como hermanos a Roma en busca de la bendición papal que santifique su enamoramiento, ¿no? Si no han leído el Persiles, les acabo de resumir la trama, ¿no? Son dos muchachos imposiblemente bellos, imposiblemente jóvenes, imposiblemente perfectos, de alguna región que probablemente sea Islandia o corresponda con Islandia, que tienen que llegar a Roma haciéndose pasar por hermanos. La trama del Persiles alterna así el viaje de sus personajes por paisajes marítimos con paradas en distintos puertos. La recreación de tierras distantes y exóticas, como lo eran para los lectores peninsulares de aquella época las regiones nórdicas de Europa, contrasta con el conjunto de ciudades que visitan los protagonistas de camino a Italia. Tal es el caso de Lisboa. Es en la ciudad, al margen del Tajo, justo en el capítulo primero de su tercera parte, y el Persiles tiene 4, está dividido en 4 libros, que el Persiles aspira a cumplir la promesa que anuncia en su título original de ser historia setentrional, de ser historia en tanto que un relato corroborado por referentes extratextuales. La prosa cervantina abunda en descripciones, por lo general elogiosas, de ciudades, y el interludio lisboeta del Persiles no es la excepción. Consta que el autor conocía la capital portuguesa, puesto que la visitó en 1581, año en que Felipe II se instala en suelo luso, inaugurando con las Cortes de Tomar
6 décadas de subordinación portuguesa a la monarquía de los Austrias españoles. Como intentaré demostrar en estas páginas, el desembarco en Lisboa de los personajes del Persiles supone un episodio clave no solo por las resonancias que Portugal comportaba para el imaginario político y cultural castellano de entonces, sino por la experimentación narrativa que Cervantes pone en marcha en el espacio de lo conocido, en el terreno de lo real, ¿no? Lo real entre comillas, como este espacio que es conocido por el autor, pero también es más accesible para los lectores de su momento, si se quiere. La llegada al puerto de Lisboa arranca pues con una serie de perífrasis en boca de los distintos personajes. Tal es el caso del grumete, quien anuncia desde la gavia el avistamiento de la ciudad. Y cito, tierra, aunque mejor diría cielo, porque sin duda estamos en el paraje de la famosa Lisboa. Acto seguido se lee cómo los personajes, cansados de tanto navegar, y llevan básicamente la mitad de la novela en un barco, ¿no? En un barco y en islas nevadas, lloran emocionados ante la idea de pisar tierra firme, describiéndola el narrador como, y vuelvo a citar, la tierra de promisión que tanto deseaban. A estas caracterizaciones le sigue un panegírico puesto en boca del español Antonio, quien ha vivido lejos de su patria y en estado semisalvaje por años. Abrazado a su mujer, la bárbara Ricla, a quien ha convertido al catolicismo, y en compañía de sus hijos, el discurso de Antonio resume la imagen que se tenía de Lisboa y sus habitantes conforme al sistema de representación de los tipos nacionales que circulaba en la Europa de los siglos XVI y XVII. Es esta idea, ¿no? Lo que pensaban los franceses, ¿no? De los españoles, y hay todo un mundo de representaciones gráficas, ¿no? O lo que se pensaba de los italianos en Francia, de los franceses en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cito un pedazo del discurso. Aquí el amor y la honestidad se dan las manos y se pasean juntos. La cortesía no deja que se le llegue la arrogancia y la braveza no consiente que se le acerque la cobardía. Todos sus moradores son agradables, son corteses, son liberales y son enamorados, porque son discretos. La ciudad es la mayor de Europa y la de mayores tratos. En ella se descargan las riquezas del Oriente y desde ella se reparten por el universo. Su puerto es capaz no solo de naves que se puedan reducir a número, sino de selvas movibles de árboles que los de las naves forman. La hermosura de las mujeres admira y enamora. La bizarría de los hombres pasma, como ellos dicen. Periandro, el protagonista, intrigado por las palabras de Antonio, le pide que cese de describir la ciudad. Y cito, «Deja, Antonio, algo para nuestros ojos, que las alabanzas no lo han de decir todo, algo de quedar para la vista, para que con ella nos admiremos de nuevo». ¿No? Voy a ver, ahí está un poco. Al querer corroborar las noticias de semejante lugar, las palabras de Periandro cifran un deseo equiparable al tópico poético de enamorarse de oídas, ¿no? Esa insistencia de la idea de admirar y volver a admirar. Aquel que proponía la posibilidad de desarrollar una pasión por una dama desconocida cuyos atributos eran cantados, ¿no? Un tópico propio de la poesía cortés y que luego se explotó incluso en la comedia. Como espacio histórico anexado al imperio de los Austrias, Lisboa sustituye al objeto de esa pasión, aunque como demuestra el pasaje, es allí donde se dan cita en perfecta conjunción el amor y las armas. Para el imaginario letrado español áureo, Portugal y los portugueses constituían un otro anhelado y anhelante. El discurso de Antonio condensa las muestras abundantes que hacían de los portugueses una suerte de semi-españoles enamoradizos, tiernos y con un punto frenético, musicales y discretos, galanes, aunque algo arrogantes, y habladores de una lengua idónea para la poesía, ¿no? Y les traje un grabado aquí de Romain de Hug, que visitó Portugal a finales del 17, donde yo creo que se resume bastante bien, ¿no? Ese punto atildado. Sobre todo hay una cosa que no mencionó el Persiles, que era la obsesión de los portugueses por las botas lustrosas, ¿no? Y van aquí haciendo un poco el hombre de gentilhombre con esta dama velada. Siglos antes del narcisismo de las pequeñas diferencias con el que Freud identificara los prejuicios entre españoles y portugueses, la mirada española sobre el reino vecino oscilaba entre la admiración y la condescendencia.
Uno de los puntos que me interesa articular es cómo en el Persiles se narra ese deseo de incorporar al imaginario de las representaciones ibéricas la ciudad codiciada que es Lisboa, exaltando como consecuencia los supuestos rasgos de sus habitantes. Esto, por supuesto, a la luz de los años de la ocupación filipina, ¿no? Felipe II, III y IV, y en contraste espacial, cronológico y temático con la presencia de otro tipo nacional que a su vez tiende su sombra sobre el legado humanista español, Italia. A diferencia de la lengua toscana, desmayada, lasciva y llena de afectación, según Fernando de Herrera, y de la depravación de costumbres de sus hablantes, según Baltasar Gracián, los portugueses parecían encarnar lo mejor de los mundos posibles, ¿no? Hay un libro curiosísimo de Miguel Herrero García que se llama Idea de los Españoles del 17, donde se registran todos estos estereotipos a través de literatura. Y para finales del 16 al 17 Italia suscitaba admiración, pero a la vez había una suerte de... El estereotipo básicamente era que eran corruptos y homosexuales, ¿no? Un tipo de raza de decadencia que fue enmendada, ¿no? por la presencia imperial española, ¿no? Y la apropiación del saber poético español, ¿no? Herrera como la remasculinización, si se quiere, de ese bagaje. Entonces, Portugal viene a representar otra opción, ¿no? Lo mejor de los mundos posibles. Se trataba, antes que nada, de un otro asimilable, política y culturalmente. Su imagen condensaba los ideales cortesanos y la nobleza de los sentimientos, aunados a la evocación de proezas militares que reverberaba, de modo narcisista, la visión que los españoles, en sintonía con la idea de translatio imperii, translatio studi, querían labrar de sí mismos, ¿no? Portugal vendría, y yo no estudio psicoanálisis, pero aquí creo que encaja lo de Lacan, el deseo es el deseo del otro, ¿no? Esa cosa de mirarse. Portugal vendría a simbolizar entonces el último eslabón en una cadena de apropiaciones que con la ocupación de Felipe II completaba al imperio español tanto en el plano militar como literario. Una conquista de la proximidad geográfica con miras a otras aventuras imperiales, pero también una instauración de la continuidad, un reencuentro. Pero la frase dicha por Periandro bien podría resumir el reto que Cervantes impone en el capítulo portugués del Persiles. ¿Cómo hacer visible lo narrado? ¿Cómo suscitar admiración a partir de la correspondencia entre palabras y cosas, cuando el lector tiene como último asidero las palabras mismas? Una respuesta a ello es la demostración de la capacidad abarcadora del texto, de la escritura, de establecer correlaciones con capítulos e historias anteriores, o de escenificar planos narrativos que no podían ser acogidos o representados por otros medios. Un ahondar sobre el poder de la escritura que ilustra sus propios resortes, en la medida en que parte de la convención de lo verosímil para forzar hasta el límite la idea de lo posible. Esto viene a confirmarse en el desembarco, cuando los personajes, a pesar de constituir un conjunto abigarrado de navegantes vestidos extrañamente, algunos con pieles, ¿no? Pieles animales, cito, no bárbaros, sino cortesanos parecían. Apenas puestos los pies en Lisboa, los protagonistas del Persil y sus acompañantes se convierten en una novedad para el público. La descripción de su llegada a Belén, y aquí les pongo otro grabado de Romain Delhouk, y una vista para el siglo XVII de Dirkstup, de la zona de Belén, evoca los testimonios de habitantes del Nuevo Mundo llevados a Europa y también el de los rescatados del cautiverio en Turquía o el norte de África. Esto último se anticipa en el libro segundo del Persiles, en boca del personaje Clodio, quien, dudando de la identidad de Periandro y Auristela, le comenta al italiano Rutilio lo que piensa de cada uno de los personajes, apuntando al desarrollo posterior de la narración según vio a Vallearse, ¿no? Y les he incluido el pasaje en el que Clodio se anticipa a lo que en efecto leeremos poco después. El aspecto del grupo de viajeros constituye un elemento indisociable de la narración admirable de sus viajes, tanto así que Periandro opta porque todos se cambien de ropa. Y cito, que fue parecer de Periandro mudasen los trajes de bárbaros en los de peregrinos, porque la novedad de los que traían era la causa principal de ser tan seguidos, que ya parecían perseguidos del vulgo.
y de allí a 2 días se vieron peregrinamente peregrinos. Cierro cita. Cervantes ya había narrado una escena parecida hacia el final de su novela El amante liberal, y les he incluido la número 2, el final, el pasaje al que aludo. Cuando después de tribulaciones y cautiverios, a punto del desembarco y feliz reencuentro con padres y amigos, los protagonistas, Ricardo y Leonisa, deciden vestirse de turcos para asustar a quienes los aguardan en la orilla, ¿no? Imagínense pasar toda una novela presos, a punto de morir, a punto de ser ultrajados, y de pronto, cuando van a reencontrarse con su familia y se anuncia el final feliz, encuentran ropas de piratas renegados, piratas turcos, y deciden asustar a sus papás que los están esperando en la orilla, ¿no? Tiene un punto bien anticlimático y muy teatral. El mudar de vestimentas no hace más que enfatizar lo que en ambos casos los personajes cervantinos son y no son. En el Persiles, Antonio, sus hijos y su esposa parecen recuperar una humanidad o una cortesanía, ¿no?, que yacía opacada por su existencia nómada en tierras escandinavas, alejados del catolicismo asentado en las ciudades que comienzan a visitar, de camino a Roma. Periandro y Auristela mudarán también su traje para confirmar su identidad de peregrinos católicos y a la vez esconder su noble linaje. Este oscilar entre las señas externas como validación u ocultamiento tiene que leerse junto con otros 2 pasajes del capítulo portugués del Persiles. El primero es el gran lienzo que un famoso pintor lleva a cabo ilustrando las aventuras hasta entonces leídas en el Persiles. El encargo, una vez más, viene por parte de Periandro y tiene el propósito de ahorrar la repetición del relato que desde su llegada a Lisboa han contado en numerosas ocasiones. La evocación del encuentro de Don Quijote en la imprenta de Barcelona con la novela de Avellaneda es evidente. La disposición palinsquemática del lienzo del Persiles, es decir, la representación en un solo plano pictórico de varios eventos cronológicamente separados, como ocurre en algunas pinturas renacentistas, ¿no?, donde tenemos de pronto lo que ocurrió antes de que, en este caso es Perseo, ¿no?, matar a la bestia, salvar a Andrómeda y luego pasa algo más. Estrecha el vínculo entre la narración del texto y la pintura que éste incorpora. Afirma también la pugna del protagonista y del autor, pensando de nuevo en lo de Avellaneda, por controlar la difusión del relato de sus aventuras y de su dama, Auristela, la dama Auristela de Periandro. La pintura de dimensiones imposibles llega al punto de incluir la escena de la llegada a Lisboa que poco antes ha sido narrada, y nos obliga a retornar a la historia del enamorado portugués. Y ya estoy acabando. El epitafio leído casi en castellano, que está en la hoja de ustedes, por el bárbaro Antonio poco antes de la descripción del lienzo, remite al episodio de Manuel de Sosa Coitiño, que aparece en el capítulo 10 del primer libro del Persiles. Evocación para algunos críticos de la figura histórica de Fray José de Sousa, Coitiño aparece en escena como la acumulación de los tópicos de los portugueses que hemos venido glosando. Leal a la causa filipina, soldado valeroso, morirá inmediatamente después de narrarle a los personajes la historia de sus amores frustrados por una dama que lo abandona el día de su boda para hacerse monja, ¿no? Literalmente, o sea, el hombre aparece en escena, cuenta una historia de amores desgraciados porque justo cuando se van a casar ella decide que su vocación es religiosa y él colapsa después de esa historia, ¿no? Cae muerto. Su presencia física en el texto viene precedida por su voz, ora en portugués y luego en castellano. Manuel es oído antes que visto. El narrador lo describe cantando en una barca el soneto que sigue, y les he incluido el soneto. Mar sesgo, viento largo, estrella clara. Camino, aunque no usado, alegre y cierto. Al hermoso, al seguro, al capaz puerto, llevan la nave vuestra, única y rara. En Silas y Caribdis no repara, ni en peligro que el mar tenga encubierto, siguiendo su derrota al descubierto, que limpia honestidad su curso para. Con todo, si os faltare la esperanza de llegar a este puerto, no por eso giréis las velas, que será simpleza, que es enemigo amor de la mudanza, y nunca tuvo próspero suceso
el que no se quilata en la firmeza. Hay una extraordinaria reciprocidad entre el soneto como emblema de la condición amorosa y la posterior aparición del gran lienzo hecho en Portugal. El terceto último expresa el amor del poeta como una condición inamovible, a tal punto que le costará la vida. Es, a la vez, la rúbrica que podría describir el principio que anima la saga de Periandro y Auristela y por ende la novela entera. Pero esa firmeza es también la de la condición de Coitiño, cuya vida se ve enmarcada por dos voces, la suya, que en el poema preserva su vivencia pasada, y la del lector de su epitafio, que la consigna al recuerdo. Es, para concluir, la voz del poeta o la del escritor, cuya vida perdura y a la que solo podemos volver cuando queda por escrito. Gracias.